Hoy te traigo un nuevo vídeo aprovechando que justo han salido los datos de los tipos de interés, de la decisión de la Fed de cómo iban a ser los tipos de interés. Nada fuera normal, pero en todo caso esto tiene una afectación tanto en el corto como en el medio plazo, y es por eso que te traigo pues lo que yo creo que va a pasar los siguientes meses y cómo yo me estoy exponiendo al mercado, ya sea de una manera o de otra. Como puedes ver aquí en la página principal de Crypto Bubbles, podemos ver un poco qué es lo que está pasando entre los principales tokens del mercado cripto, y si os fijáis a una semana vista, es decir, lo que ha pasado de hace 7 días hasta hoy, prácticamente pues todo el mercado está en rojo, excepto algún destello de alguna cripto en concreto que ha tirado más, tipo yo que sé, Aero por ejemplo, que ha tenido un crecimiento en los últimos 7 días de un 42%, ya que el mercado en general de la red de Base, de la blockchain de Base, ha tirado bastante. Pues Aero, que es uno de esos tokens principales de los que hemos hablado alguna que otra vez en este vídeo, pues como veis ha tirado un poco, pero el resto y el mercado en general, que es lo que nos importa, ha tenido una caída en general en torno al desde el 5% en Bitcoin hasta el 20-30% en tokens de más alto riesgo. Como ya sabéis, esto suele ser normal, sobre todo en los mercados cripto. Al tener más alto riesgo, cualquier activo que tiene menos liquidez, pues al haber una caída de mercado fuerte, suele tener bastante más afectación. En todo caso, ¿qué es lo importante? Y es que para mí esto lo que veo son oportunidades, ¿vale? Oportunidades porque, fijaros, este tuit donde habla de que Jerome Powell de la Fed ha decidido no cambiar los tipos de interés, ¿vale? Esto es algo que a nivel de probabilidades ya se sabía, que parecía que no iba a hacer ningún recorte en las tasas de interés de Estados Unidos, y esto lo que hace es que alarga, desde mi punto de vista, un poco más el momento en el que podamos tener un empujón o un impulso alcista del mercado cripto, ¿vale? En general las palabras han sido que la economía en Estados Unidos no está teniendo una caída muy fuerte, y que en cambio la inflación sigue en puntos en los que no les interesa estar, sino que quieren bajarlo a su objetivo, que es el 2%, y que mientras no sea así, pues aún va a intentar apretar un poquito más a la economía con el QT como tal, que es básicamente que todavía no va a recortar tipos de interés y por lo tanto va a apretar un poco más a la economía. De esa manera intentará regular y bajar la inflación. En todo caso, lo importante, para mí esto lo que quiere decir es que siguiente reunión de los tipos de interés va a ser en final de julio, y la siguiente va a ser a mitades de septiembre. En cualquiera de esas reuniones pues podemos ver una posible bajada que lo que haga es que alargue un poco más este ciclo. Así que puede que vivamos un verano relativamente tranquilo a nivel de grandes volatilidades del sector cripto. Algo que a mí me gusta mirar también y que he encontrado desde hace relativamente poco es este ratio del cobre contra el oro. Es un ratio que en general lo que nos ha marcado son tanto los momentos más fondo de mercado como los momentos más de tope. ¿Qué es lo que compara este ratio? Básicamente es la línea azul y es el ratio que compara el precio del cobre contra el precio del oro. Y históricamente, cuando el precio del cobre contra el precio del oro ha estado en sus máximos o en zonas más altas, es cuando hemos tenido pues un impulso de los activos de más alto riesgo, fijaros. Y al contrario, cuando hemos tenido picos de suelo, es decir, que el precio del cobre era mucho más bajo que el precio del oro, eso es porque la gente estaba refugiando su capital en oro. Cuando la gente está refugiando su capital en oro es porque hay incertidumbre y miedo sobre lo que va a pasar en los mercados, y es porque la economía normalmente se resiente en gran medida. Y es lo que ha pasado ahora, ¿no? Que ha habido una caída fuerte, bueno, lo que ha pasado ahora, de hecho, lo que ha pasado por aquí. Y si os fijáis, y como habéis visto y quizás en los últimos vídeos, o si estáis un poco al día del mercado, es que el oro ha tocado máximos históricos varias veces. Y esto lo que hace es que, fijaros, ¿vale? Históricamente, 2016, Bull Run de 2016, estuvimos bajando este ratio, y cuando el ratio tocó mínimos, es decir, valía mucho más el oro respecto al cobre, luego vivimos la expansión alcista, donde la liquidez en el mercado aumentó y, en consecuencia, pues aparte de otros factores, también aumentó el precio de Bitcoin, ¿vale? Recordaros esto, aquí no sale el precio de Bitcoin, pero básicamente aquí sí que sale el ratio del oro contra el cobre. Pero ya os digo yo que en 2016 es cuando vivimos el ciclo alcista de 2016 en el mercado cripto. De nuevo volvimos a vivir un mercado bajista, cripto invierno, y cuando tocamos fondo, de nuevo pudimos ver un mercado alcista, que fue cuando el ratio oro-cobre también tuvo un impulso. ¿Y por qué? Porque al final, cuando la economía
entra en una fase expansiva, los activos que más crecimiento tienen son los activos de medio y alto riesgo, y es lo que le ha pasado a Bitcoin en todas sus etapas como tal, ¿vale? Así que de nuevo, aquí en 2020 tuvimos todo el impulso alcista donde llegamos desde Bitcoin, aquí no lo ponemos, pero desde Bitcoin 3.000, 4.000, 5.000 dólares hasta los 69.000. Y ahora de nuevo hemos vuelto a ver cómo esta métrica, cobre a oro, está cayendo de nuevo. Así que de nuevo yo veo que estamos en zonas de mínimo, y es por eso que a mí me da la tranquilidad de pensar que está bien tener un portfolio bien expuesto a la parte de Bitcoin, porque siempre hablamos de ello, pero tener esa parte de la cartera, quizás en mucho menos porcentaje, en activos de medio y alto riesgo dentro del sector cripto. Entonces ahora son momentos interesantes, si quitamos esa parte de lo que está pasando a nivel Irán y Israel, podría ser un momento interesante de tener una parte expuesta a activos de medio y alto riesgo en su proporción adecuada, ¿vale? Teniendo en cuenta que Bitcoin para nosotros siempre es el activo donde más capital tenemos y luego el resto lo repartimos en el resto de activos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Fijaros, otra métrica también que me da una sensación de que, oye, podamos estar en un punto interesante de cara a que veamos una fase expansiva de cara al segundo semestre del año. Lo mismo, la liquidez global, M2, parece que tiene una tendencia bastante grande a que crezca en los siguientes meses. El hecho de que la liquidez global crezca hace que entre más dinero en los mercados, por lo tanto, en consecuencia, como ya sabéis, el precio del dólar pueda caer en los siguientes meses, años, pueda caer el precio del dólar a nivel valor del dólar, ¿vale? Directamente, no directamente contra ninguna divisa, sino a nivel el poder de compra del dólar. Cuando se imprimen más dólares en el mercado, lo que hace es que cae. Entonces, cualquier activo que se compare con el dólar en el largo plazo será ganador, y es por eso que nosotros somos muy fans de Bitcoin como tal, porque al final estás comprando un activo limitado, ¿no? Con un supply limitado, 21 millones de unidades, contra un activo donde su supply es totalmente infinito y depende de que le lancen a imprimir a las impresoras de la Fed como tal. Entonces, interesante, que parece que está aumentando también el ratio de M2, básicamente, que es la liquidez global, y eso puede que nos haga que en los siguientes meses, y si bajan los tipos de interés aún más, pues podamos ver una fase expansiva de aquí hasta final de año. Antes de seguir con el vídeo, te quiero recordar que estamos haciendo un reto gratuito de 3 días de formación para que, si todo esto que estoy hablando pues no acabas de entenderlo, o tienes dudas sobre el mercado criptos, Bitcoin en general, o cualquier otra parte del sector cripto, pues aproveches, porque vamos a estar 3 días enseñando pues todo lo que hemos aprendido en estos últimos años, haciéndolo lo más fácil posible y explicando pues qué es Bitcoin, para qué lo utilizamos, qué activos pueden tener un buen rendimiento de cara a los siguientes meses, qué otras estrategias utilizamos en nuestro día a día para sacarle a un rendimiento extra respecto al mercado, como puede ser el yield farming o el trading. Y van a ser 3 clases súper interesantes que llevamos pues un tiempo ya preparando, y que además pues tenemos muchas ganas de que nos puedas acompañar en ese reto. Así que justo en la descripción del vídeo os voy a dejar un link para que os podáis apuntar. Es totalmente gratuito y queda pues prácticamente nada para que lo hagamos. Así que te veo ahí en el reto, ¿vale? Dicho esto, sigo con otro gráfico también que he compartido por aquí, que me parece súper interesante, que es el gráfico de Ethereum contra Bitcoin. Lo voy a poner en escala mensual para que lo veáis aún más claro. Y es que mucha gente ha estado como lanzando food a Ethereum, no para de caer, obviamente, no para de caer porque Bitcoin ha sido el que más ha tirado durante los últimos meses, y porque el mercado de las altcoins en general no ha tenido ningún crecimiento fuerte. Aún así, esto es lo que vimos exactamente en el anterior ciclo alcista, que es que desde 2018, 2017 hasta 2020, que vimos ese cripto invierno, mercado en el que estaba teniendo una expansión Bitcoin de cara a esta parte final, pero no acababa de tirar el mercado de las altcoins, hasta que tocó un suelo Ethereum y luego tuvo un rendimiento mucho mejor a Bitcoin. Este es el gráfico de Ethereum contra Bitcoin. Por lo tanto, si el gráfico es alcista, quiere decir que Ethereum tiene mucho mejor rendimiento respecto a Bitcoin. Si os fijáis, tocamos suelo en este punto que hablábamos, justo con esta caída fuerte que vimos hace ya un mes y poco, aproximadamente un par de meses, y aquí fueron momentos interesantes para acumular, o para empezar a acumular esa parte de la cartera que no era Bitcoin. Todavía estamos en posiciones interesantes para crear buenos puntos de compra de Ethereum o de proyectos con bastante potencial, de cara a que podamos tener un impulso alcista en los siguientes meses y tengamos aún pues un poquito más de rentabilidad respecto a lo que pueda tirar Bitcoin. Eso no quiere decir que, como he dicho al principio, y yo además soy bastante conservador para esto, gran parte de nuestra cartera esté en Bitcoin, ¿sí? Otro gráfico bastante interesante. Este es el Others dominancia, es decir, la dominancia de
el resto de criptos que no son el top 10 de CoinMarketCap, y si os fijáis aquí vemos un poco parecido. Llevamos meses, bueno años de hecho, cayendo desde que vimos los máximos en el 2021 aproximadamente, que es cuando vimos esa famosa alt season que pues mucha gente ahora está esperando, pero que mucha gente dice que ya no va a pasar nunca más y tal. Entonces, en todo caso, yo creo que lo que hay que mirar son los gráficos y los datos, y para mí pues tiene mucho sentido que cuando estemos entrando en altcoins en puntos donde la dominancia de estas altcoins sea lo más baja posible, es fácil que en los siguientes meses podamos tener un mejor rendimiento respecto a que si estamos entrando en puntos donde la dominancia de este tipo de criptos sea mucho más alta, porque querrá decir que ya ha entrado todo el dinero en esos altcoins y es menos probable que siga entrando mucho más dinero. Así que en este caso, desde mi punto de vista, creo que es interesante, incluso puede que bajemos algo más, pero creo que para crear una cartera DCA a largo plazo o de cara a los siguientes 6-12 meses, es perfecto, primero, que todavía no bajen los tipos de interés, porque nos da un poco más de margen para generar más capital y poder hacer una mejor inversión en el largo plazo en el sector cripto, y además pues que estamos entrando en puntos más interesantes, es decir, hablando de altcoins respecto a Bitcoin, ¿vale? Así que este ratio también es bastante interesante. Y además, otro de los puntos bastante interesantes es que si os fijáis, en los últimos 20 días prácticamente todos los días han sido positivos de las entradas de Ethereum en los ETFs, ¿vale? Algo que hasta ahora pues los ETFs de Ethereum parecía que no habían tenido un impulso muy fuerte, pues que sepáis que últimamente en Ethereum ha pasado. Primero, que en los últimos 20 días prácticamente todos los días han sido positivos de entradas de ETF de Ethereum. Por lo tanto, positivo porque la gente tiene más conciencia o la gente está entrando pues con más interés a Ethereum, ¿vale? Y en segunda instancia porque también se están abriendo tesorerías, o se están abriendo bastantes empresas a que parte de su tesorería esté expuesta a Ethereum y no solo a Bitcoin. De hecho, hay una empresa bastante grande que no para de acumular, ¿no? Y se le llama como la MicroStrategy, pero de Ethereum, que no para de acumular miles y miles de Bitcoins, hay miles y miles de Ethereum en sus carteras. Así que esto puede ser bastante interesante. A nivel global también importante, Klarna, uno de los gigantes de empresas de pagos más grandes a nivel mundial, ha dicho que va a añadir a Bitcoin y cripto en concreto como medio de pago dentro de toda su plataforma. Así que, como dice aquí, tienen 200 millones de usuarios, por lo tanto vemos que cada vez empresas con más usuarios y que quizás tienen a muchas personas que nunca hubieran comprado con Bitcoin o con criptomonedas, pues ya se están integrando a esta nueva ola. Desde mi punto de vista, y para resumir y concluir un poco este vídeo, es perfecto desde mi punto de vista que ahora todavía no bajen los tipos de interés, porque quiere decir que podemos ver que se retrasa un poco más esa fase expansiva del sector cripto, y para mí es perfecto porque encontraremos mejores momentos para poder entrar a mejores precios aún, o por lo menos para entrar en estos precios, porque para mí lo importante no es el entrar ahora y pensar más en la parte especulativa de en un mes pegar un pelotazo, sino pensar que estos precios, desde mi punto de vista, son muy buenos para ir acumulando, es decir, cada vez tener más capital para poder destinar al sector cripto, y así de aquí a 6, 7 meses, 12 meses, podamos, cuando veamos una fase expansiva en los siguientes meses, pues podamos disfrutarlo aún más con más capital dentro. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que nos encanta que nos deis un like, que os suscribáis si os gusta este tipo de información, porque nos ayuda a saber que realmente pues estamos aportando algo de valor, explicando pues cuál es nuestro punto de vista sobre el mercado cripto, y porque además creo que podemos vivir buenos meses de aquí en adelante y buenos puntos de compra para aprovechar los siguientes meses. Así que, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo descentralizado.